Ya volvimos para el último bloque de la noche. Ayer finalmente reabrieron las escuelas del país. De los 24 millones de alumnas y alumnos de educación básica convocados a regresar a las aulas, regresaron 11, según cifras preliminares. La Secretaría de Educación Pública, 11 millones. La Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, dijo que harán un censo para ver las condiciones de las escuelas y los casos de deserción escolar. Veamos el contexto. Este lunes, las escuelas de educación básica del país reabrieron sus puertas. 24 millones estaban llamados a regresar a las aulas para el ciclo escolar 2021-2022. Según cifras preliminares, 11.426.000 se presentaron en las escuelas. Esta mañana, la titular de la SEP, Delfina Gómez, explicó que más de 20 millones reiniciaron clases, pero que esta cifra debe ser verificada porque en algunos casos el regreso es escalonado. Durante su conferencia matutina, el presidente López Obrador dijo que era un día muy importante e hizo enlaces a 11 entidades donde se reabrieron escuelas. Según cifras ofrecidas por la SEP, 119.497 escuelas de 30 entidades reanudaron actividades con 970.000 docentes que impartieron clases de manera presencial. Gómez anunció 4 acciones a realizar: un censo para detectar carencias en las escuelas, detección de casos de abandono escolar, visitas a las escuelas y seguimiento a la aplicación de protocolos sanitarios. Punto y contrapunto. Tercer tema para discutir esta noche, el regreso a clases. Lo hemos ido preparando a lo largo de las semanas, discutiendo sobre él, con este manual o esta guía que se había presentado por parte de la Secretaría de Educación, con esta carta que después se negaron que había sido una carta dada a conocer por la Secretaría de Educación Pública, pero que allí estaba el documento con las medidas de precaución para padres y madres de familia. ¿Por dónde quieres entrarle a este tema, Alejandro? Hay 11 millones de alumnas y alumnos que al parecer ya regresaron. Son un poquito menos de la mitad de los que estaban convocados. Bueno, lo importante es que ya se inició. Hay que recordar que México fue uno de los países que medidas más fuertes tomaron en torno al confinamiento y a la suspensión de actividades escolares presenciales. Y la verdad, esto es por el bien de los niños. En este debate ha prevalecido siempre las opiniones de los adultos y no ha estado exento de politización. Pero pocas veces hemos tratado de escuchar a los niños, y hubo una encuesta que, si no mal recuerdo, hizo a nivel nacional la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, en la cual le preguntaban a los niños si querían o no regresar a las clases, y alrededor de un 80% o más ya estaba convencido de que era necesario. Y qué bueno, porque estábamos en riesgo de perder a toda una generación, tener temas fuertes de deserción escolar, que ya las pasamos gracias a la pandemia, pero también de rezago educativo, porque efectivamente parte de la educación no solamente es el contenido, la enseñanza teórica. Se veían muchos cuadritos como ahorita nosotros en Zoom, en Skype. Pues eso realmente no es una actividad educativa integral. Y es muy importante, entonces, no solamente por los temas de rezago educativo, sino también de convivencia, y por los temas de salud emocional, porque también el confinamiento estaba generando otros efectos no esperados y no deseados en la población infantil. Incrementó, por ejemplo, la depresión infantil, casos de violencia familiar, incrementaron los embarazos en niñas muy jóvenes, de niñas y jóvenes pues a una edad muy temprana, y lamentablemente incluso aumentaron las tasas de suicidio. Son de estas cifras que no habíamos analizado por completo y que por fin comenzamos a entrever la importancia. Y bueno, esto me parece que va a ser gradual. También yo creo que tiene que haber mucha sensibilidad de que tiene que ser escalonado y se tiene que ir generando confianza. Pero honestamente, gran parte de la vida social y económica en México ya está operando de manera muy abierta. Los niños socializan en otros espacios educativos, y sí es el colmo, la verdad, que los bares o los restaurantes, los centros de esparcimiento estén abiertos y las escuelas y las universidades permanecieran cerradas. Entonces, me parece que este equilibrio delicado entre lo sanitario y el retorno a la vida social, pues sí, será siempre contingente. Hay que establecer medidas para disminuir los riesgos, pero por lo pronto ya era inaplazable, como lo reconoce también la UNESCO, la reapertura de las escuelas. Si era inaplazable, podrían haberse esperado un poquito más. Laura, ¿cómo lo ves? Hay quien dice, y he escuchado los testimonios de algunos padres y madres de familia, que incluso hasta están molestas y molestos con las escuelas porque tomaron decisiones entre la comunidad, decidieron mediante una encuesta o sondeo si querían que
sus hijas e hijos regresaran. Y algunas escuelas privadas, en donde tomaron la mayoría de padres y madres de familia que regresaran, pues prácticamente les están negando la oportunidad de continuar bajo la modalidad híbrida a sus hijas y a sus hijos cuyos padres no quieren que regresen a las escuelas. ¿Cómo lo ves? Mira, se presentó justo hace 3 semanas, si no me equivoco, el Gran Plan Nacional de Regreso a Clases, en medio de una serie de contradicciones por la propia secretaria de Educación Pública, donde luego el presidente sale a corregirle. Primero se quería trasladar toda la responsabilidad a los padres de familia a través de una carta responsiva y posteriormente el presidente dice que no. Entonces, la verdad es que ha sido una comunicación no solamente no efectiva, sino totalmente contradictoria entre el gobierno y que ha causado una profunda confusión. Coincido en gran parte con lo que dice Alejandro. ¿En qué sentido? En que sin duda lo que se debe de ponderar es el bien superior de la niñez y que efectivamente este regreso a clases nos debe de arrojar pues una serie de situaciones, un diagnóstico muy claro sobre cuál es la situación de las niñas y de los niños y de los jóvenes de este país y que efectivamente este escalonamiento al regreso a clases con menos niños en las aulas, pues también servirá para que los propios profesores, las profesoras puedan hacer una detección más clara de temas que están en alerta. Un tema bien importante también, yo leí este plan, son 60 hojas aproximadamente, donde 40 de estas, es decir, el 80% del documento, pues habla de lo bueno del gobierno y nos deja muchas dudas. Primero, si existirá una dosis extra al personal docente. Hoy tenemos datos empíricos sobre la condición de salud de los maestros, de las maestras, del personal administrativo de las escuelas, de los niños que regresan. Hay un dato bien relevante que creo que nadie está hablando. Hay un fracaso absoluto en el sistema de vacunación, donde hoy los niños no están siquiera siendo vacunados con el tema del sarampión. Entonces esto nos debe de tener muy preocupados, muy atentos para también abordar estos grandes temas. Y, por supuesto, cuál va a ser el plan de atención ante el repunte de casos de niñas, de niños, de jóvenes que están siendo contagiados de la COVID. Y este regreso a clases, sin duda, pues pondrá nuevamente a prueba el sistema de salud. Y pues ya hemos visto que ojalá este tiempo, este pésimo manejo que se tuvo de la pandemia, pues no se repita ahora en este regreso a clases, que si bien regresó una cantidad minoritaria de niñas y de niños, pues nos deja ver que esta ha sido pues realmente ha habido una ausencia absoluta de una estrategia real y de un plan efectivo y eficiente para que nuestras niñas y nuestros niños regresen a clases de manera segura. Estefanía, ¿ha habido una deficiente planeación del regreso a clases, ausencia de plan o no? Bueno, voy a aprovechar el espacio para decir que hoy anunció la subsecretaria Marta Bárcenas y el canciller Marcelo Ebrard 11 millones Marta Delgado. Marta Bárcenas no, Marta Delgado, 100 millones de vacunas en México, que creo que es histórico, que es muy importante y que vale la pena señalarlo porque viene también a colación con lo que decíamos del regreso a clases, que teniendo esta cantidad de personas vacunadas y que teniendo este manejo de la pandemia, pues evidentemente quienes quedaron atrás fueron los niños porque se quedaron siguieron sufriendo los estragos de la pandemia. Y decía algo muy importante Alejandro hace un rato, no le preguntaban a los niños y a las niñas qué pensaban, y cuando les preguntaron y se empezaron a recoger la información, hablaron de la violencia doméstica, de los problemas de la salud mental, del aumento en suicidios entre niñas y niños, que aumentó 12%, de las consecuencias de la falta de acceso a la tecnología, porque existe una brecha tecnológica en México que es evidente, y además de la deserción escolar, que es de casi 3 millones de niños desde que empezó la pandemia, y que la escuela es, y para muchos niños lo sigue siendo, un espacio seguro, un espacio de convivencia, un espacio en donde pueden por lo menos convivir, y que creo que el maltrato infantil en México es tan grande que lo mínimo que podemos hacer es
por lo menos empezar este regreso a las escuelas donde se identifican muchos de los casos de violencia y que los niños y las niñas cuando no se ven en este entorno pues quedan en las manos de sus depredadores y depredadoras, y creo que eso es la parte que hay que tomar en cuenta. Ahora, depende el regreso a clases de los estados, del semáforo en el que se encuentra en varios estados, y siempre con el diálogo con los padres y madres. Desde que se puso sobre la mesa la oportunidad de que regresaran los niños y las niñas a la escuela, también venía con lo que decía el presidente, lo que decía la Secretaría de Educación, el diálogo con los papás y las mamás, el regreso paulatino, el diálogo de las maestras con los padres o de los maestros con las madres, y que también era en un ejercicio colectivo, porque creo que la importancia de este regreso a clases en México no es la manera unilateral en que se toman las decisiones, sino este diálogo que hay comunitario, como se construye en las escuelas, y como se construye esta vida comunitaria, de ver qué es lo que le conviene mejor precisamente a quienes tienen y llevan a sus hijos a la escuela y a sus mismos niños, niñas y niñas, ¿no? Finalmente, Martín. A ver, estoy de acuerdo que, o sea, la comunidad escolar debe tener muchísima voz, ¿no? Pero creo que hay cosas que deberían de ser innegociables y que no deberían de ser susceptibles de cualquier prebenda, lo que sea. A ver, por ejemplo, o sea, se dijo, va a ser un regreso a clases híbrido. Bueno, ¿quién decide quién se queda y cómo se quedan? Pues los padres de familia, entonces también es voluntario. ¿Cuántos se quedaron ayer y cuántos regresaron a la escuela? Todavía no tenemos el dato porque, como ya se dijo, también es una facultad concurrente, o sea, es decir, intervienen los 3 niveles de gobierno: el federal, el estatal y en algunos casos el municipal. Lo segundo, dijeron, va a ser escalonado. ¿Qué significa escalonado? 2, 3, 4 días. Todo esto se va a dejar a los estados o la federación puede emitir algunos lineamientos, porque si no vamos a tener una heterogeneidad enorme, ¿no? No solamente 32 entidades de la federación, sino puede ser que hasta en demarcaciones territoriales dentro de los estados. Y luego la otra es, siempre se dijo, tienen que regresar en condiciones sanitarias apropiadas. Ya se destinó presupuesto, ya sabemos cómo se van a rehabilitar las escuelas que fueron vandalizadas, ya sabemos si se van a instalar ventiladores, todo lo que se necesita para que estén en condiciones de regresar. Pues hasta donde yo sé, no. Entonces hay muchísimas dudas. Otra recomendación que se hizo fue que no se regresara a clases en una ola pandémica. Estamos viviendo una ola. Entonces, sí creo que hay muchísimos riesgos, hay muchísimas preguntas sin respuesta y que debemos de tener muchísimo cuidado. O sea, y aquí sí, pues va a recaer muchísimo en los padres de familia. Creo que no debería, porque hasta donde yo recuerdo, la obligación de impartir educación es del Estado y no de los padres. Entonces, ahí hay que tener muchísimo cuidado. Insisto, esto es una cuestión de vida o muerte. Porque aparte no están vacunados ni los maestros completos, no solamente la tercera dosis, hay unos que no tienen la segunda. Así es. Bueno, en efecto, también está la discusión de cuándo van a empezar a vacunar a personas adolescentes de 12 años a 18, ¿no? Que también es el otro tema que también queda pendiente, digamos, en la vacunación en México. Un comentario final, tengo un minutito, ¿alguien que quiera tomar el micrófono? Adelante, Laura. Pues simplemente desear que este regreso a clases y que estas nuevas noticias pues sean para bien y que lo que se privilegie indiscutiblemente sea la salud de las familias mexicanas y por supuesto también un tema bien importante, la reactivación económica y que sea por bien de México. Bien, pues con esa nota cerramos este bloque, hacemos una pausa y regresamos para irnos con la paparrucha esta noche, no te vayas.